siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 1 de marzo de 2016. Empieza otro mes, empieza el tercer mes del año, ya se nos fueron 2 meses de 2016. Y como conversábamos ayer, pues esta semana sonaba como una semana clave para el país. Una semana clave por la conflictividad que se está empezando a desatar en el país. Ayer, por ejemplo, hubo al menos que cuente la gente en Twitter, 25 protestas diferentes, 25 protestas, la mayoría de ellas por agua, por electricidad y por el tema de comida. Así hubo protestas en Valencia, estado Carabobo, en Macuto, estado Vargas, en el Marqués, aquí en el estado Miranda, en el distrito capital, en Ocumare del Tuy también, aquí en el distrito capital, protestas fuertes en Maracaibo, protestas fuertes en Puerto Ordaz, protesta en Barquisimeto también por falta de agua. Bueno, las que uno fue contando a lo largo del día entre medios autocensurados que pues no las dan a conocer. Protestas muy fuertes en Margarita por el tema Corpoelec, que llevaron incluso al gobernador militar de la zona a decir que ellos van a atender la situación. Mientras todo esto sucedía, sí, solo falta en la colonia Tovar, como nos dicen aquí por Twitter, nos dice Gisela Guerra aquí por Twitter, por Periscope. En medio de esta situación hubo 2 elementos muy interesantes que dicen cómo están las cosas dentro del chavismo. Uno de ellos fue la rueda de prensa semanal del PSUV con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Y más que lo que dijo Diosdado Cabello, lo interesante era el backing de esa rueda de prensa, porque el backing de esa rueda de prensa decía aquí no, y el no tenía tamaño baño, en rojo, no se rinde nadie. ¿Qué dijo Diosdado Cabello en esa rueda de prensa? Bueno, Diosdado Cabello dijo que ellos aceptaban cualquiera de las vías constitucionales para la salida del presidente de la República, pero que ellos también jugaban, pues que los rusos también juegan, como dicen por allí en el argot futbolero. Y ese no del que yo les hablaba es muy sintomático, porque está muy claro, mis amigos, que el chavismo ya está preparado, ya se está preparando, ya está en campaña para el no en el referendo, en el potencial referendo revocatorio que puede ocurrir en un futuro inmediato. Mientras esto sucedía también, la Contraloría, la imparcial Contraloría venezolana, le abría un procedimiento a Enrique Capriles Radonsky, la misma Contraloría que le dio la bendición a todo lo que hizo Diosdado Cabello en su paso por 4 años por la gobernación de Miranda. Le abría una investigación a Enrique Capriles. ¿Y por qué esto es sintomático? Porque Enrique Capriles es la figura que está pues dando vueltas por el país para promover el referendo revocatorio. Y en la noche, pues una cadena insólita, una cadena con el ministro de Comunicaciones, el señor Marcano, una cadena para hablar mal de la ley de amnistía, para desprestigiar el proyecto de ley de amnistía que sigue su curso en la Asamblea Nacional. Como ustedes ven, pues el chavismo está moviéndose, está en una ofensiva un tanto desesperada, porque el país está realmente en una situación complicada y su credibilidad está muy comprometida, la credibilidad del chavismo, quiero decir. Y así comienzo a leerles informaciones, porque quiero leerles una encuesta ERCON que dice que 88,2% de los venezolanos consideran que continuar con el modelo económico socialista es imposible, y más aún en tiempos de crisis. Un 9,1% expresó todavía tener esperanzas en este modelo y 2,5% no respondió. Sobre la pregunta, ¿usted cree que las cosas mejorarán en los próximos 3 meses? 83,5% respondieron que no. La mayoría de los consultados perciben que la situación económica y social del país continúa y continuará por mal camino. Además, hacen responsable de la actual crisis al modelo económico impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Se revela que existe
que un voto duro de confianza madurista de 15%. Si le tocara evaluar la gestión de gobierno de Nicolás Maduro, usted diría que es 14% respuestas positivas, mientras 84,4% respuestas negativas, y esto se va pareciendo al resto de las encuestas que hemos visto en los últimos días. Solo 1% califican la gestión de Maduro como muy buena y 40,6% la califican de muy mala. El desabastecimiento y la escasez como principal problema con 41,5%, la inseguridad 29% y el alto costo de la vida e inflación con 12,3%. Ha cambiado la matriz anterior que decía que el principal problema del país era la inseguridad. Por supuesto, hay problemas quizá mucho más acuciantes, y no es que el de la inseguridad no lo sea, pero ante la dificultad para conseguir comida y alimentos, es obvio que eso se convierte en el principal problema del país. Se le preguntó a la gente que si cree que la crisis política, económica y social cada día se profundiza en el país. 61,5% expresó estar de acuerdo en buscar un mecanismo constitucional para salir de la gestión de Nicolás Maduro, 23,3% en desacuerdo y 11,5% no contestó. Es decir, por cada voto potencial de la gente que cree que hay que salir de Maduro por vías constitucionales, por cada voto que no lo cree, hay 3 votos que sí lo creen perentorio y necesario. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablo Rondón en los controles y de quien les habla Pedro García Otero, arroba Pedro García en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo todos juntos, ustedes y nosotros, arroba Prensa RCR, RCR 750, porque lo bueno une. Este programa puede escucharse y verse en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net y dentro de un rato en las páginas Aicaracha, Tu Guarapo, en Venezuela 1 y Venezuela al Punto, que gentilmente lo reproducen. También es retransmitido por Radio Cristiana 21 en Valera, Estado Trujillo. Les leo la portada del diario 2001. Nos dice que cocinan alza de la gasolina de 91 octanos, subirá a bolívares 3 como estaba previsto inicialmente, según confirmó una fuente vinculada al sector. PDVSA fijó un margen de comercialización de 1.49 para la de 95, pero aún no se define el de la de bajo octanaje. Por esa razón, las bombas están enredadas, pues desconocen la ganancia. Y abajo nos dice que a bolívares 40 la hora de estacionamiento a partir de hoy, 1 de marzo. Globovisión nos dice que Capriles denuncia que la Contraloría le abrió 2 procedimientos. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, denunció que la Contraloría General de la República le abrió 2 procedimientos, pero aseguró que eso no logrará amedrentarlo. Capriles indicó que su equipo de trabajo le informó al respecto la mañana de este lunes. Por otra parte, Capriles declaró que los mecanismos de enmienda y referendo para cambiar al gobierno no son excluyentes entre sí y no se puede perder tiempo, pues ha sido informado de que se prepara una nueva ley de referendo revocatorio. El gobernador señaló que si ocurre este cambio y el TCJ para la enmienda, que puede decirle la opinión al país. Un poco redactada, un poco confusamente esta nota de Globovisión. Elpitazo.com nos dice que denuncian suspensión de citas en el Hospital Militar. En la mañana de este lunes, pacientes del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de Caracas protestaron frente a sus instalaciones porque no les permitían la entrada al centro de salud. Denunciaron a través de Twitter. Hasta el momento se manejan 2 razones: las fallas en el suministro de agua y el cese en la asignación de consultas externas. Se conoció que solo dejaban pasar a familiares de pacientes de funcionarios castrenses. La entrada se encuentra custodiada por la Policía Nacional Bolivariana y efectivos de seguridad del hospital. Y el Nacional nos dice que 57 ONG exigen al gobierno que pida ayuda internacional. Esto tiene que ver con la escasez de medicinas. La coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, junto con otras 56 organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas, exigen al gobierno que tome medidas urgentes para garantizar la atención a pacientes y que acepte que se necesita ayuda humanitaria para que organismos internacionales envíen medicina al país para evitar más pérdidas de vidas. La crítica situación económica y la dependencia del sistema de salud de materias primas e insumos provenientes del exterior implican
aseguran que aún poniendo en práctica de inmediato los correctivos urgentes que se necesitan, no será posible garantizar atención en salud a todas las personas que la requieren en menos de 6 meses, cita el comunicado. El 16 de febrero, el diputado José Manuel Olivares, integrante de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, junto con Francisco Valencia, presidente de Codevida, acudieron a la Organización Mundial de la Salud en Washington para argumentar las razones por las que hay una crisis humanitaria en el país. Solicitaron la incorporación de Venezuela al Fondo Rotatorio Estratégico de Medicinas, a través del cual se subsidia el precio de fármacos e insumos a la nación que lo integra, pero el gobierno de Venezuela debe pedir la ayuda, y como el gobierno de Venezuela está negado a aceptar que en este país hay una crisis, a pesar de la enorme evidencia en contrario que obtiene o que puede ver todos los días, pues la terquedad es increíble, mis amigos. Todo esto que está pasando en este país está pasando porque sencillamente hay un grupo de gente que se niega a rectificar una idea. O sea, está sufriendo todo un país por una ideología que además estaba caduca desde el principio. Estaba caduca desde el principio, y ahora que estamos viendo los resultados de esa ideología caduca, el gobierno aún se niega. Pero es más grave porque se niega porque supuestamente todo eso lo puso en un plan un señor que fue presidente de este país antes de morirse. Así está Venezuela este 1 de marzo de 2016. Voy a leerles 2 tweets. Uno es una ayuda que me piden a través de la red social. Madopar o Cinemet 0416-421-6937. Esto es Carla S. que nos lo pide. Madopar o Cinemet 0416-421-6937. Procedo a retuitearlo para que ustedes lo tengan y puedan a través difundirlo en sus redes sociales también. Carlos Ramírez López nos dice que los medios registran que hoy hubo 27 protestas en el país, hoy por ayer. Comida, electricidad, seguridad, etcétera. Eso es todos los días y aumentando en número. Carlos Ramírez López es un abogado litigante con más de 40 años de experiencia, si nos lo dice en su bio de Twitter. Principal titular de La Voz: estacionarse costará 40 bolívares la hora. Medida inicia desde hoy martes 1 de marzo. La nueva tarifa fue informada por el vicepresidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos, José Rafael Baldó, quien además afirmó que la institución que representa aspira a alcanzar los 130 bolívares la hora. 130.000 bolívares de los viejos por estacionarse una hora en un estacionamiento. Nos dicen cómo le han espalillado todo el valor al bolívar, por no hablar de ese esperpento, esa entelequia que en su momento se llamó Bolívar Fuerte y que supuestamente iba a preservar el valor de la moneda. Y el Nacional nos dice que descubren 17 irregularidades en selección de magistrados. La Asamblea Nacional debatirá si revoca la designación de 13 principales y 21 suplentes al TCJ. Debatirá hoy. La oposición solicitará urgencia reglamentaria para reformar esta semana la ley que rige al máximo tribunal. No reúnen el perfil académico ni la experiencia profesional, tal cual nos dice, mientras tanto que están apurando el blindaje en el TCJ. Los rojos rojitos están preparando algo desde el Poder Judicial relacionado con el nombramiento de los magistrados revolucionarios que dejó el anterior Parlamento. Nos informan que la noche de este lunes 29 de febrero se convocó una reunión extraordinaria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el exdiputado y expresidente del Comité de Postulaciones, Elvis Amoroso, para analizar mecanismos que intenten blindar el nombramiento de los 13 magistrados express mandados por el chavismo al TCJ luego de perder abrumadoramente las elecciones del 6 de pasado. Quienes nos pasan el dato aseguran que la Sala Constitucional, calificada por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, como una escopeta al servicio de Miraflores, estaría jugando por adelantado, visto que en el Parlamento la comisión especial designada para tal efecto estaría por presentar su informe ante la plenaria para solicitar la desincorporación de los magistrados nombrados irregularmente, incluyendo a los exdiputados del PSUV, Rodrigo Cabezas y Cristian Serpa. Literalmente amanecerá y veremos, pero en la Asamblea Nacional deberían estar Moscatel. Esto nos lo dice tal cual. Y los runrunes de Bocaranda de hoy, 1 de marzo, nos dicen en su segmento alto lo borrado en el TCJ. Nos dice que todo el mundo dentro y fuera del TCJ comenta lo ocurrido en la plenaria del pasado 17 de febrero, reseñado aquí el pasado jueves, bajo el título Bórrenlas, cuando la magistrada Marisela Godoy pidió la palabra y expuso sus reflexiones de carácter jurídico y político, rechazando la sentencia del 11 de febrero, cuando la Sala Constitucional, por vía de interpretación, pretende anular las facultades
facultades otorgadas por la Constitución a la Asamblea Nacional, tomándose para sí el control político y legislativo que tiene que ejercer el poder legislativo. Al parecer hubo un debate muy fuerte en sala plena y la presidenta del Tribunal Supremo mandó a borrar la grabación de lo ocurrido ese día en la plenaria del TCJ, con lo cual también la procesión pues en ese organismo va por dentro. 6:40 minutos, vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos pide por favor aquí una chica que se llama Ana Rosa que el turno nocturno en la Universidad de Carabobo reinició de actividades y los estudiantes de San Joaquín no tienen rutas. Esto es una queja que hace ella recurrentemente sobre el tema del transporte en la Universidad de Carabobo. Marisa G nos dice: Pedro, ahora con la cría de peces en tanques de casas y edificios, al bañarnos vamos a tener perfume incorporado. Bueno, eso es una nueva sandez del gobierno, pero una sandez en las que están pegados desde que descubrieron que eso de que el reto es producir no se podía si no había luz. Bueno, algunos mensajes más que les leo. Nos dice Bastardo Pedro 67, buen día, creo que no hay más tiempo, entre la angustia y la desesperación no aguantamos, el país se nos va en discusiones. Guainia manda saludos desde Copenhague, en Dinamarca. Neria de Vallés nos dice 1 de marzo, fiel a tu programa, Dios te bendiga y suerte y protección. Muchísimas gracias, Neria. Nos dice Rafael Moreno, el régimen del socialismo del siglo XXI que debió arreglar y equipar los hospitales del país nunca se ocupó de eso. Luis Barrios dice, el punto de honor de este gobierno no es ideológico, es temor a las investigaciones, perder privilegios y a la cárcel. Rafael Moreno nos dice, una realidad es que el IPASME y el Hospital Militar atendían personas que no cotizan mensualmente y el afiliado quedaba por fuera. Nos dice Guillo, estamos jugando a ganar con democracia contra un Estado delincuente aferrado al poder compuesto por malandros, pero lamentablemente, Guillo, no lamentablemente, sino que así es, o sea, los demócratas solo pueden jugar con las reglas de la democracia. No conocemos otras reglas, no podemos meternos por otros atajos. Las únicas reglas que tenemos son las reglas de la democracia. Hijo de la Vigornia nos dice, no necesitamos ni va a llegar ayuda internacional, necesitamos ayuda intranacional, todos a apoyar el cambio. Luis Alfredo Raposo dice que Venezuela se encuentra resquebrajada. Si llegamos a un referéndum, la gente debe estar bien clara en su decisión y el objetivo. Gerardo Chacón dice que el gobierno tiene un discurso antiprivatizador, pero no tiene ningún ejemplo de empresas estatizadas que le vaya bien. Retomo el discurso, que no era un discurso, pues, pero el discurso en el sentido de la línea discursiva de Diosdado Cabello ayer decía que la ley de producción nacional era una ley que iba a privatizar las empresas que habían sido rescatadas para la nación por el gobierno. Pero ¿rescatadas de qué? O sea, rescatadas de que produjeran, porque hoy en día, bueno, ahí está, pues no hay ejemplos más claros que el de esta mañana. Usted pudo tomar café, le pudo echar azúcar a ese café. Bueno, esos son sectores donde el gobierno controla entre 60 y 80% de la producción. Por cierto, por ahí hay una noticia que no les voy a leer, pero les dejo el titular, de que Venezuela, después de haberse autoabastecido en azúcar, este año solo va a producir el 25% del azúcar que necesita para consumir. 6:43, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el sentir mirandino, junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del estado Miranda. Esa ventana es Miranda Progresa. Hoy estoy muy alegre y es que así deberíamos comenzar todos los días. Una amiga mía que tiene una niña a quien no le gustan los vegetales, se le ocurrió la brillante idea de hacer arepitas de colores. ¿Cómo lo hicieron? Rallaron zanahorias, remolachas y otros vegetales y la mezclaron con la masa. La niña se las comió feliz. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Tendré siempre mi plato más colores, porque esto aporta vitamina A, B, C, E, potasio, fibra y ácido fólico. Tú también puedes hacerlo. Combina los alimentos con vegetales y frutas, dándole color a tus días. En Empresas Polar creemos que los buenos hábitos son parte de tu bienestar, porque bienestar es querernos. ¿Quieres saber más? Visítanos en empresaspolar.com.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Las calles de Caracas están destrozadas. 90% de sus averías se deben a botes de aguas, malas reparaciones y obras inconclusas que producen los hidrohuecos. Señores de Hidrocapital, si no pueden con esto, entreguen la competencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, Contigo, moderado por Janet Moreno. Contigo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:47 minutos, les leo el principal titular de Últimas Noticias para que ustedes vean cómo están las cosas. Maduro degradó a 2 militares. Un mayor y un primer teniente del ejército traficaban con drogas. A Juan José Soros Ojeda lo agarraron en Mérida y a Jordan José Ojeda Páez en Zulia, expulsados por violentar valores y principios de la FAM, precisó el decreto publicado en Gaceta. Esperemos que no se quede nada más en la pura degradación, sino que también paguen con la sentencia correspondiente, que tienen que pagar por traficar drogas, aprovechándose además del uniforme militar. Nos dice al lado, Colombia detenido hermano de Uribe por paramilitarismo. Enfrentará cargos por la creación del grupo Los 12 Apóstoles, homicidio y concierto para delinquir. Runrun.es nos trae mientras tanto el siguiente titular. Capturaron, y escuchen esto, capturaron a un oficial con alijo de cocaína en sede del Ministerio de la Defensa. Capturaron a un oficial con alijo de cocaína en sede de Mindefensa. El viernes 19 de febrero, miembros de la Guardia Nacional que utilizaban caninos entrenados para la búsqueda de drogas hallaron un alijo de 110 kilos de presunta cocaína en una camioneta marca Chery. De acuerdo con la información aportada por oficiales y una foto suministrada por un empleado del ministerio a la que tuvo acceso el pitazo, el vehículo se encontraba aparcado en el estacionamiento del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna cuando los perros olfatearon la droga. Tras el descubrimiento procedieron a localizar al dueño de la camioneta, quien resultó ser, según la versión aportada por un oficial, un capitán de fragata que labora en las áreas administrativas del Ministerio de la Defensa. El oficial fue esposado inmediatamente y sacado del lugar. 6:49 minutos. Militares del 4F exigen a Maduro renunciar. Florencio Porras, Luis Eduardo Chacón, Ismael Pérez Cira, Carlos Gullón Celis, Alfieri Lameda Quero, Emiro Brito Valerión, Rafael Virgilio Delgado, Miguel Schmilinski París, entre otros ciudadanos, consideran que es imperativo y urgente la renuncia de Maduro ante la crisis que vive el país. Es un titular de El Universal. A través de un documento, militares que participaron en el 4F de 1992, entre ellos el exgobernador
gobernador de Mérida, Florencio Porras, solicitaron al presidente Nicolás Maduro que renuncie si definitivamente no puede cumplir los deberes que le corresponden por mandato constitucional. Florencio Porras, Luis Eduardo Chacón, Ismael Pérez Cira, Carlos Gullón Celis, Alfieri Lameda Quero, Emiro Brito Valerión, Rafael Virgilio Delgado, Miguel Schmilinski París, entre otros ciudadanos, consideran que es imperativo y urgente la renuncia de Maduro ante la crisis que vive el país. Nuestro país atraviesa una de las más críticas etapas de su historia republicana, crisis que se traduce en una peligrosa situación política, social, económica, cultural y ética. Las ideas propuestas en las rebeliones militares de 1992, con énfasis en la lucha contra la corrupción administrativa, colocar a las empresas básicas y estratégicas al servicio de la nación venezolana e impulsar un verdadero proceso constituyente, fueron desvirtuadas y desfiguradas, aseguraron los firmantes del documento. Los militares creen que en el país, por el gobierno haberse apartado del proceso revolucionario, se ha devenido en este caos que representa todo lo contrario a lo que la Constitución dicta, una autocracia que ha llevado al país a unos niveles impensados de anarquía, anomia, oclocracia y desinstitucionalización, cuyas consecuencias, entre otras, han sido que el ciudadano se haya convertido en víctima de tal degeneración política y moral y sus devastadores efectos. Hay que reseñar, para quienes no lo sepan, que oclocracia significa un gobierno de ladrones. Del Universal también, Arreaza le pide a las universidades que generen ingresos propios. La universidad rentista fue un modelo agotado. Tenemos que ir hacia la universidad productiva, que genere ingresos propios que sean capaces de generar servicios y satisfacer las necesidades del país y de las comunidades, indicó el vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza. Y no digo más para no ofender a nadie. 6:51 minutos de sumarium.com. La nueva recomendación de la ministra de Agricultura Urbana. La ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, expuso que uno de los objetivos del plan de la agricultura urbana es la instalación de conucos integrales y cría de pollos en ciudades. Igualmente indicó que en terrazas de la Gran Misión Vivienda Venezuela se puede apoyar en la producción, ya que según ellas están diseñados con ese fin. Si los vecinos lograran organizar una estrategia de cultivos en sus terrazas, pueden generar una estrategia de abastecimiento para su edificio, dijo. Por cierto, ministra de Agricultura Urbana es trending topic en Twitter en este momento por sus declaraciones. Pero fíjense, mientras la ministra propone criar pollos en las terrazas de los edificios, fíjense en lo que nos trae el diario Versión Final del Estado Zulia. 500.000 gallinas mueren por falta de alimento. 500.000 gallinas mueren por falta de alimento. Productores avícolas de Mara piden ayuda. La poca ración de comida a las aves amenaza la producción en 25 granjas de gallinas ponedoras y pollos de engorde del municipio Mara. Avicultores advierten que se perderían 4.500.000 platos de pollo y huevos, 42%, casi la mitad de la producción nacional. Del Nacional, PPT y PCB apoyan investigar gestión de Osorio enMinalimentación. Los comunistas recomiendan al gobierno crear juntas populares de distribución directa entre productores y consumidores. Bueno, como dicen por ahí, si ustedes creen que los problemas del capitalismo son terribles, esperen a ver las soluciones que ofrece el comunismo. Ahora, en el oficialismo no solo apoyan investigar la corrupción en la compra de alimentos por parte del gobierno, sino que mencionan a altos funcionarios. El Partido Comunista de Venezuela es partidario de indagar en la gestión del exministro de Alimentación, Carlos Osorio, debido al balance negativo en Abasto Bicentenario, y también meter lupa en Pedeval, que maneja la industria petrolera. El PCB apoya la operación Gorgojo, pero no puede quedarse solo en gerentes y administradores, porque hay señalamientos serios que comprometen la gestión de Osorio en Abastos Bicentenario. Como el ministro permitió que estas cosas ocurrieran, que caiga quien caiga, esté donde esté, como dicen los trabajadores, afirmó el secretario sindical comunista Pedro Euse en nombre del Buró Político. Del diario La Región, hallan cadáver de un coronel en vertedero de la Panamericana. Víctima se enfrentó a tiros con maleantes para evitar robo. Con un certero disparo en el cráneo, delincuentes asesinaron a Wilmer Flores, de 63 años de edad, propietario de un autolavado en la urbanización Los Nuevos Teques. El coronel era un coronel retirado que tenía un autolavado y fue a buscar materiales que le pudieran servir como esponjas para lavar los carros de su negocio. Bueno, cuando lo sorprendieron unos antisociales y
para impedir que lo robaran, sacó su arma y los antisociales pues lamentablemente lo asesinaron. Y del Universal, el gobierno negocia préstamos con Banca Internacional, es el principal titular de su edición impresa. El crédito solicitado a la Banca Internacional y fondos de inversión es de 5.000 millones, dijo Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Ese crédito tiene que pasar por el Congreso, por la Asamblea Nacional, para no ser calificado de deuda odiosa en el futuro, igual que la venta de las acciones de Petromonagas a Rosneft. Pero bueno, el gobierno sigue empeñado en ignorar a la Asamblea Nacional. 6:55 minutos, tengo una noticia que darles. Durante los próximos 3 días, miércoles, jueves y viernes, va a estar al frente de este programa el compañero Argenis Barreto. Yo tengo unos compromisos ineludibles que debo asumir a esta hora de la mañana por los próximos 3 días. Y si Dios quiere, pues nos encontramos nuevamente el lunes 7 de marzo en el horario acostumbrado de las 6:30 de la mañana. No tengo, no voy a renunciar. No, o sea, aquí no se rinde nadie, como dicen los compañeros del PSUV. Yo vuelvo el lunes, tengo unas cosas que hacer los próximos 3 días. No puedo hacer el programa, pero bueno, Argenis estoy seguro de que lo hará muy bien y ustedes estarán muy complacidos con su trabajo. 6:55, hasta aquí los titulares de la mañana de este 1 de marzo de 2016. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao, hasta el